Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 21. Un hombre con un traje color carbón se apoyaba contra una pared de piedra, utilizándola para sostener todo su peso sobre su lado derecho. Su rostro estaba deformado en una mueca, manchado con la sangre que provenía del muñón de su lado izquierdo que solía ser su brazo. Sostenía la masa carmesí que brotaba de la grave herida tanto como podía. Deberías haber sabido que no tenías ninguna posibilidad de derrotarme, una voz confiada resonó en los pasillos resonantes en un tono siniestro. El joven mago herido se maldijo a sí mismo mientras le resultaba difícil concentrarse lo suficiente para detener su propio sangrado lo suficientemente bien como para sobrevivir, y mucho menos ponerse de pie y luchar. De todas las personas que vinieron a buscarme, tenía que ser él, pensó el hombre mientras continuaba, dejando un rastro de sangre en la pared y el suelo. Un hombre como Felix Faust, simplemente no parece como si esto realmente pudiera estar pasándome a mí. Pero lo era, y él no era lo suficientemente bueno para enfrentarse a semejante enemigo. Sus habilidades mágicas no eran lo suficientemente diversas ni poderosas. Eso había quedado claro en el primer intercambio que terminó con su brazo arrancado de su cuerpo. Había tenido suerte de que le dieran unos minutos más de vida. Fausto se confiaba demasiado, y con razón, ya que no había nada que se pudiera hacer contra él. Al menos por parte de aquel hombre. No podía derrotarlo. No podía quedarse con el artefacto que Fausto había venido a buscar. Bueno, no sería nada si no fuera rencoroso en la muerte. Hundiendo la espalda contra la pared de un callejón sin salida, sacó de su chaqueta un cuarto de un disco de piedra con inscripciones de runas intrincadamente talladas y lo colocó en el suelo frente a él. Tendría que enviarlo lejos. Solo le quedaban fuerzas suficientes para hacerlo con el objeto. No había posibilidad de que pudiera abrir un portal que le permitiera sobrevivir al viaje. No era un hechicero poderoso. Si lo hubiera sido, esto nunca habría sucedido tan fácilmente. Cerrando su mano derecha en un puño con los dedos índice y meñique extendidos, apuntó al fragmento del disco y rápidamente murmuró en latín. Allí donde hasta los hombres más malvados temen pisar. Allí donde el mal no encontrará refugio ni en la luz ni en la sombra. Vete. No sabía a dónde lo enviaba. No le importaba. Siempre y cuando no fuera con él, donde Felix Faust pudiera quitárselo en cuestión de segundos. No, si lo quería, tendría que encontrarlo de nuevo y tomarlo entonces. Un campo violeta se abrió en el suelo debajo del fragmento del disco antes de que cayera y desapareciera sin dejar rastro. El mago suspiró aliviado, pero con la misma rapidez recordó que no estaba a salvo de ninguna manera. De todos modos, iba a morir. Todo a manos del hombre que caminaba por el último pasillo que necesitaba para llegar hasta él. Un hombre demacrado, con ojos hundidos, vestido con una túnica arcaica azul y un tocado, se acercó cada vez más con una sonrisa burlona en el rostro que parecía ensancharse lentamente con cada paso que daba. El mago herido intentó luchar contra él, pero en el momento en que levantó la mano en su movimiento de lanzamiento, Fausto levantó sus propias manos y lo desgarró con rayos mágicos verdes. ¡Gaa! Fausto lo escuchó gritar de agonía, deleitándose con el dolor que la fuerza de su misticismo le trajo a otra persona. ¿Cómo un aficionado como tú llegó a encontrarse con un artefacto así? Es un crimen contra la magia más grande que cualquier cosa que yo haya cometido, comentó la figura malvada mientras se acercaba cada vez más a su presa herida a través del gran corredor. Deberías haber sido más cuidadoso en tu investigación. El tipo de preguntas que estabas haciendo conduce a preguntas a su vez. El tipo de preguntas que atraen tipos curiosos como yo. No es que importe ahora, graznó el joven mago, el objeto de sus desgracias ya no estaba en su posesión. Por mucho que a Felix Fausto le gustara regodearse y ostentar su poder sobre los demás, no había venido a atormentar a un debilucho. Había llegado a esa mansión por una razón en particular, y no podía ver esa razón en ningún lugar a su alrededor. No le hizo gracia. ¿A dónde lo has enviado? Un hombre como tú encontrará muy difícil llegar a algún lugar a estas alturas, dijo el mago, apuntando con el índice y el meñique a su propia garganta, dispuesto a acabar con su vida. Desafortunadamente, esto no iba a ser así. Fausto le agarró la muñeca y le impidió lanzar su hechizo. Aparecieron runas en su brazo que indicaban la anulación de su magia. No lo hagas. Acabas de cometer un terrible error, dijo Fausto en voz baja, con los ojos brillando traicioneramente. Voy a lastimarte hasta que me digas lo que quiero saber, y entonces tal vez me detenga. Obtuvo lo que quería y muy rápidamente. El dolor agonizante tenía ese efecto. Pero no se detuvo hasta la mañana siguiente.
hasta que la vida del hombre que tenía delante finalmente se agotó. Los gritos espeluznantes resonaron por los pasillos y en el aire libre como sonidos de tortura hasta el amanecer. Un hombre como un insecto no impediría que Félix Faust obtuviera más poder del que jamás había soñado. XXX, afueras de Ciudad Gótica, Pantano de la Matanza Plump. El fragmento de disco cayó desde una abertura en el cielo y directamente a las turbias aguas que lo esperaban abajo, perturbando a parte de la fauna nocturna que se había establecido pacíficamente en la zona. Los grillos continuaron cantando mientras las aguas del pantano se asentaban nuevamente en un estado pacífico. Esa paz no duró. Una onda expansiva emanó del agua, asustando a toda criatura viviente con algún tipo de instinto de supervivencia. Los animales podían sentir cuando una muerte segura estaba cerca de ellos y eran lo suficientemente inteligentes como para no tener deseos de estar cerca de ella. Una enorme mano gris verdosa y en descomposición salió disparada del pantano y se clavó en el suelo junto a la orilla, logrando agarrarse lo suficiente para que una segunda mano se estirara y arrastrara una forma enorme y descomunal para liberarla de sus confines acuáticos. Vestido con un traje andrajoso y con un pelo blanco impactante enmarañado en la cabeza, la criatura avanzó a trompicones por la tierra, refunfuñando para sí mismo. Uegur nació un lunes, el monstruo no muerto de Slaughter Swamp se había levantado una vez más, y sus pasos torpes lo habían llevado a la única ciudad lo suficientemente oscura como para haberlo engendrado en primer lugar, Gotham. Solomon Grundy estaba volviendo a casa, una vez más. XXX, al día siguiente, Max hizo una mueca de dolor al hacer la última de sus repeticiones de entrenamiento matutino. La herida en el omóplato de la pelea con Beast todavía le dolía, incluso después de que se la trataran adecuadamente una vez que el problema se había calmado, pero era lo suficientemente manejable como para seguir con sus ejercicios constantes. Con un suspiro, dejó caer los hombros y comenzó a caminar con las pesadas mancuernas en sus manos de regreso a su habitación para quitárselas del camino. No tenía planes de meterse en travesuras de la variedad Null esa noche después de la escuela, pero eso no significaba que pudiera holgazanear. Se había sentido bastante intocable después de sobrevivir a Metallo, un villano con el que Superman tenía problemas de vez en cuando. Le tomó una paliza de Kickbeast una noche esquivando la muerte de los psicópatas comunes y corrientes de Ciudad Gótica para aprender que podían derribarlo en cualquier momento. Lo mejor que podía hacer era seguir intentando avanzar, incluso si solo eran unos pocos pasos a la vez en lugar de saltos. El primer paso no había sido descubrir algún nuevo secreto sobre sí mismo, sino encontrar a alguien en quien realmente pudiera confiar. Bueno, más o menos. Max oyó el clic de la cerradura de la puerta principal al abrirse y puso los ojos en blanco. Era absolutamente la única persona que tenía una llave, lo que significaba que la habían forzado, y había estado solo en el apartamento cuando se despertó, lo que dejaba a una sola persona como principal sospechoso del delito. Rose. Gritó, sabiendo con toda probabilidad quién era. Estaba 90% seguro, y su suposición resultó correcta cuando regresó a la sala de estar y encontró a Rose cerrando la puerta detrás de ella, con las bolsas en los brazos. Sabes, siempre puedes tocar a la puerta cuando quieras que la abra. Si sigues forzando la cerradura para entrar, será más fácil romperla. ¿No estás realmente enojada, verdad? Preguntó Rose, dándole a Max una sonrisa burlona mientras llevaba sus compras recientes adentro, pero Sparky, pensé que era tu mejor amiga. Esto había sido algo normal desde la loca noche en la que casi los habían matado la Beast y otros habitantes de la vida nocturna ilegal de Gotham. Rose había encontrado una especie de placer en aferrarse a la declaración de Max de que los había percibido como amigos. En una relación en la que se dignaron establecer dominio, al parecer fastidiándose el uno al otro en lugar de cualquier sensación de superioridad física o dependencia, él, sin saberlo, le había dado suficiente munición para luchar esa guerra durante bastante tiempo. Sí, respondió Max mientras se dejaba caer en el sofá, habiéndose vuelto insensible a los regaños juguetones de Rose durante los últimos días. Arcoíris dobles en el cielo. Cachorros lamiendo gatitos. Un ángel recibiendo sus alas. Toda esa mierda cursi. Oye, ¿eres bueno en cálculo? En ese momento, la tarea era su principal objetivo. No la había terminado desde la noche anterior. De hecho, Rose era buena en eso. Sin embargo, no iba a dejar que la atraparan muerta haciendo cualquier tipo de tarea escolar. Presta atención muy rápido, pidió, poniéndose frente a Max y dejando caer una pequeña bolsa sobre la mesa de café en la que estaba trabajando. Él la miró interrogativamente, lo que la llevó a poner los ojos en blanco. Solo ábrela. Max metió la mano en la bolsa y sacó una caja de videojuego, todo el set de Infamous. ¿Me compraste un regalo?
No pensé que gastarías dinero en algo como esto, o que ella alguna vez le daría algo, pero no iba a decirlo en voz alta, vaya. Gracias. No es gran cosa. $40 de más de 100.000 no es mucho, dijo Rose, dejándose caer en el sofá largo con Max. Además, el tipo en este juego tiene poderes eléctricos. Podría ayudarte a mantenerte con vida por más tiempo si intentas estudiar algo de eso. Max sabía que el personaje principal de los 2 primeros juegos de Infamous usaba electricidad, pero escuchar que el motivo de Rose para comprarle los juegos era material de estudio lo tomó por sorpresa. Dejando de lado el hecho de que simplemente mirar los poderes en una obra de ficción no lo ayudaría a descifrar ninguna mecánica, no sabía de qué era capaz. ¿Quieres que robe ideas para mis poderes de un videojuego?, preguntó incrédulo. Rose le sonrió desde su asiento. Algunas personas han robado sus mejores ideas jugando videojuegos, y no se supone que robar es lo tuyo de todos modos. Ella respondió, si puedes electrocutar a la gente, tiene que haber una forma de disparar electricidad o algo así. Deberías haber robado algunos consejos de ese tipo electrocutioner al que golpeaste. Max parpadeó asombrado de que Rose hubiera mencionado a esa persona. ¿Ese tipo? ¿En serio? No quería empezar a ponerse arrogante cuando el tema era sobre gente que intentaba matarlo, pero en su mente posiblemente podría haber vencido al electrocutor sin el supertraje. ¿Estás seguro de que no quieres recuperar a ese? Después de que le dieran un momento para pensarlo, Rose frunció el ceño rápidamente y se retractó de su observación anterior. Pensándolo bien, no importa. Simplemente juega a los malditos juegos y ve si puedes hacer alguna de esas tonterías. Max dudaba que pudiera, pero aún así, lo apreciaba. Un regalo era un regalo y no recordaba la última vez que había recibido uno. Bueno, gracias. Lo aprecio. Rose asintió y le dio una palmadita cordial en el hombro, aceptando su agradecimiento mientras comenzaba a hurgar en las otras bolsas llenas de ropa que había comprado mientras había estado fuera, ni lo menciones. Solo trato de hacer que tus esfuerzos diarios por ser ruda sean menos ridículamente patéticos. Lo que sea. Max lo ignoró. Sabía que la otra noche había hecho algo de ruido de héroe de última hora sin que nadie se lo dijera. Había sido el hombre esa noche, y pensar en ello le hizo sentirse lo suficientemente satisfecho como para absorber el insulto juguetón. De todos modos, ¿ya has descubierto cómo vas a ganar dinero? El humor bromista que Rose había adoptado anteriormente se esfumó tras el recordatorio de los parámetros de su destierro. Sparks, hace poco maté a un montón de mafiosos y gángsters de quién sabe cuántos sindicatos diferentes. Incluso si no hubiera una recompensa por mi cabeza, estoy bastante segura de que ahora todos querrían matarme. Necesito algo de tiempo para pensar. Necesitaba averiguar a quién no había logrado enfadar hacía apenas unas noches. Eso habría sido bueno para empezar. Luego necesitaba determinar quién de ese reducido grupo sería el menos propenso a dispararle en la cabeza. Luego necesitaba averiguar si lo que podían pagar valdría la pena. Todas esas cosas podrían convertirse en un problema. Rose era una mercenaria y gran parte de ese trabajo era ilegal para cualquiera que quisiera ganar la cantidad de dinero que ella buscaba en un corto periodo de tiempo. Molestar a una buena parte de los delincuentes de la ciudad, es decir, su clientela objetivo, probablemente no sería una ayuda para su esfuerzo por ganar $4 millones. Por el momento, a Max no le molestaba. Si fuera sincero, no quería que Rose tuviera que lidiar con el tipo de maníacos que existían en Ciudad Gótica. Es cierto que ella era propensa a sufrir sus propios ataques de psicosis violenta de vez en cuando, pero algo tenía que ponerla realmente nerviosa para que eso se pusiera en marcha. Bueno, ¿qué tal si no te contratan ninguno de ellos? Se aventuró a ofrecer Max. Rose bajó una camisa que había estado sosteniendo y preparándose para clasificar, simplemente para poder honrar a Max con la mirada más seca que pudo reunir con un ojo. Ellos son los que tienen el dinero. No recibir su pago hace que sea realmente difícil completar mi cuota. Max no quiso decir que su dinero no fuera bueno. Por supuesto que lo era. Simplemente dio a entender que no habría hecho nada por ninguno de ellos para quitárselo. Quiero decir, intentaron matarte, así que al diablo con trabajar para cualquiera de ellos. Si tienen todo el dinero, ¿por qué no les robamos y nos lo quedamos? Ya sabes que no usan bancos, así que sé que tienen dinero en efectivo o activos encima. Todo el tiempo. No pueden sacarlo todo de la ciudad. Sí, robar a criminales. Era una forma de ayudar a Rose a reunir fondos y una excusa para hacer más cosas relacionadas con Null. Era una empresa con muchas menos posibilidades de conseguir héroes para su caso, porque ¿qué criminal iba a llamar a la policía o a un superhéroe para avisarle de que lo habían estafado? Era un crimen sin víctimas. El único problema con esa idea fue que a la segunda mitad del doble golpe necesario para lograrlo todo no le gustó.
No soy una ladrona, soy una soldado, precisó la hija de Deathstroke con un suspiro. Pateo traseros, disparo y apuñalo a la gente y protejo a la gente por dinero. Lamento decir que robar no es uno de mis puntos fuertes. ¿Por qué crees que tu querido y viejo padre te contrató para empezar? Porque no es lo nuestro. Si lo fuera, nunca nos habríamos conocido. Sin embargo, Max no iba a dejar que esto se fuera. No tan fácilmente. Está bien. Es lo mío, creo. Y yo digo que podemos hacerlo. ¿Qué te parece? Preguntó antes de clavarle la estaca fatal. A menos que tengas mejores ideas, creo que esto es lo mejor que vas a conseguir en un futuro próximo. Rosie asintió, pero no estaba nada contenta con ello, arrojando la camisa que había estado evaluando al otro lado del sofá. Odio cuando me convences de hacer una mierda. ¿Estaba ella, haciendo pucheros? Max ciertamente esperaba que así fuera, porque eso habría sonado como una victoria rotunda para él en sus libros. Esta es la única vez que te he convencido de hacer algo. Lo sé. Lo odio. XXX, Bridesead, el club del tejado de hojalata, la tarde, cuando todavía había luz afuera, parecía el momento más seguro del día para dirigirse a uno de los peores vecindarios de Ciudad Gótica para algunos asuntos personales. Mientras Max se abría paso a través del territorio elegido por su mentor, se detuvo frente a un club nocturno que estaba cerrado hasta el anochecer. No había estado allí desde que terminó su entrenamiento original como ladrón bajo la guía de Catwoman, y realmente no había hablado con ella desde que terminó el problema de la kriptonita. No era que la hubiera estado evitando, era solo que todavía estaba tratando de adherirse a la condición original que se había establecido durante el entrenamiento, que no la molestaría nuevamente después de que terminara y que aguantaría por su cuenta. Ese parámetro de su acuerdo había sido destrozado varias veces. No sabía por qué seguía intentando cumplirlo, especialmente cuando era él quien lo rompía esta vez. Max entró. La puerta principal estaba abierta a pesar de que el lugar estaba cerca, y caminó directamente hacia la parte trasera, donde Selina estaba supervisando un envío de alcohol. Por supuesto, el suministro de bebidas alcohólicas del club necesitaba reabastecimiento. Se quedó a un lado hasta que Selina notó su presencia. La saludó con la mano y la observó mientras ella se disculpaba con los repartidores para hablar con él. La hermosa mujer se acercó a Max con una amplia sonrisa que se extendió lentamente por su rostro. ¿Te saltaste la escuela solo para venir a verme? Preguntó dubitativamente. No lo puedo creer. Max se encogió de hombros y caminó de espaldas hacia el frente del establecimiento para tener un poco de privacidad. La única vez que pensé que podría encontrarte sin ser ya sabes quién fue durante el día, e ir a tu casa parecía buscar problemas. Eso es simplemente adorable, me extrañaste, le respondió Selina, y yo que pensaba que no te agradaba por la forma en que me evitabas. Nunca dije que no me gustas, precisó Max mientras movía el dedo. Simplemente no puedo confiar en ti. Además, ¿de verdad quieres que me quede cerca, obstaculizando tu estilo de vida? Esa pregunta fue respondida rápidamente con otra pregunta. ¿Quieres un trabajo? Preguntó Selina de repente con una sonrisa que se hizo más grande cuando vio la expresión de sorpresa en el rostro de Max. Un trabajo de verdad. A tiempo parcial, después de la escuela de vez en cuando. Ya sabes, simplemente limpiar este lugar antes de que lo abra al atardecer. Tal vez un poco más tarde si quieres. No había tenido un trabajo de verdad desde que dejó de trabajar en la pequeña tienda de la esquina en la que había estado trabajando a tiempo parcial antes de empezar a robar. La única razón por la que había empezado a robar en primer lugar era para evitar ser un trabajador a los 16 años. ¿En serio? ¿Por qué? Así puedo vigilarte, dijo Selina con un guiño alentador. Además, los criminales vienen aquí todas las noches. Si te quedas por aquí en el momento adecuado, seguro que oirás algo bueno que puedas utilizar para ti. Esa sí que fue una buena razón para aceptar el trabajo, pero aún así, eso daba crédito a la pregunta de ¿cómo sabías que vine aquí para preguntarte cómo estafar a los malos? Definitivamente no lo había mencionado hasta ese momento. Era extraño que ella hubiera logrado identificar el motivo por el cual él había venido a verla. Selina mató rápidamente su propia mística sin saberlo con un razonamiento contundente. No lo hice. Es solo el siguiente paso lógico para ti, le dijo a Max, quitándole el aliento, no es como si simplemente fueras a volver a robar todo lo que no esté clavado de nuevo. Ya has visto lo que eso te trae. Lo único que puedes hacer ahora para evitar que los ojos de los héroes te vean es robar a otros criminales. Mucho de eso tenía sentido. Ahora su decisión de robar a las manzanas podridas de Ciudad Gótica parecía menos una idea brillante y más como algo que se esperaba de él desde el principio. Es cierto que no podía volver a los timos de bajos ingresos con los que había estado ganando antes de que todo hubiera mejorado.
Entonces, si me pusiera a robar a los criminales, ¿cómo lo haría? Preguntó Max, esperando que fuera con naturalidad. Selina se acercó y le pellizcó la mejilla, irritándolo hasta que le apartó la mano de un manotazo. Maxie, no hay nada más que pueda decirte que no te haya dicho ya. Solo recuerda con quién puedes meterte y de quién realmente deberías mantenerte alejada. Cualquier otra cosa y será lo mismo de siempre. Aunque pensé que ya habías terminado. Max miró al suelo, su rostro se puso rojo de vergüenza. No puedo parar, admitió, me gusta ser Null. Si esperaba más burlas, no las recibió de la única persona que definitivamente habría entendido cómo había cambiado su punto de vista. Lo sé, le respondió Selina. Ser Catwoman le hizo sentir que tenía poder en un momento en el que no había tenido ninguno en su vida. Dejar ir eso no era algo que pudiera hacer fácilmente después de descubrir que su existencia significaba algo cuando estaba disfrazada. Tenía más control en su traje que las personas que solía pensar que eran lo suficientemente fuertes como para influenciar y dictar su vida. No podías empujar a Catwoman ni obligarla a hacer algo que no quería. El joven que se escondía tras el alias de Null sentía lo mismo. Cada vez parecía más probable que Max tuviera más cosas en común con ella de las que había pensado en un principio. Sus orígenes eran diferentes, pero sus motivaciones generales empezaban a ser similares en algunos aspectos. XXX, bajo Ciudad Gótica, antiguos túneles del metro, Gotham era un lugar repugnante y irreprensible. Pero mientras Felix Faust recorría la ciudad, no podía evitar la sensación de que era el tipo de lugar en el que un hombre como él podía causar un impacto. Desafortunadamente, una ciudad miserable nunca sería suficiente para un hombre como él. Una vez que restauró sus poderes a lo que una vez habían sido, y más allá, el mundo mismo era lo único adecuado para una magia tan poderosa como la suya. Incluso si no podía sentir el poder mágico que irradiaba el fragmento de disco que había sido transportado lejos del castillo, había un rastro de cuerpos de personas sin hogar esparcidos por el laberinto que comprendía el antiguo subsuelo. Fausto no pestañeó mientras pasaba junto a los cadáveres, algunos destrozados en el suelo y otros incrustados en las paredes. Había visto muertes en su vida y había causado muchas de ellas. Lo único que importaba era recuperar lo que era suyo. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Los murmullos eran muy fuertes en los túneles, que por lo demás eran silenciosos y se parecían más a catacumbas que a cualquier obra pública tradicional. El tiempo y el abandono los habían dejado en un estado de deterioro severo. Aunque estaban húmedos, oscuros y decrépitos, se abrió paso hasta llegar finalmente a la parte trasera de un monstruo de aspecto humanoide de casi 3 metros de altura y construido como un tronco de árbol. Fausto levantó su mano derecha, generando un rayo mágico en su mano, pero lo único que sirvió fue iluminar la oscuridad. Antes de que pudiera atacar, Grundy se levantó de donde estaba encorvado, parado en toda su altura, lo que le permitió elevarse sobre el hechicero. Sin embargo, a él no le importó. «Puedo sentir el fragmento de Farseide justo frente a mí, monstruo», declaró Faust. Había estado siguiendo la sensación contaminada de la magia que alimentaba la reanimación de Grundy desde que la detectó en el pantano. «Dámelo. Después de eso, no me importa lo que hagas». El hombre zombificado parecía confundido al principio, antes de descartar la idea de siquiera pensar en ello. «Grundy no sabe de qué habla el hombre azul y flaco», gruñó Solomon Grundy. «Hombre azul, cállate. Grundy te mató. ¿Quieres decir que te calles o me matarás?» Fausto se burló, tratando de corregir la sintaxis y gramática del gigante, solo para verse obligado a moverse cuando Grundy se lanzó hacia él, su cuerpo destrozando la decrépita pared de metal de un vagón de metro abandonado. «Maldito seas». Fausto observó cómo las enormes manos de la criatura agrandaban el agujero que había creado y le gruñía mientras lo hacía. «¡No! Grundy te matará». «¿Qué clase de criatura maldita eres?» Fausto conocía la nigromancia. Para él, era solo otro método de magia que usaba para fortalecerse. La conocía bien y participaba activamente en ella. Pero Grundy no era algo con lo que se hubiera topado antes, lo que ya era decir algo. «No importa. Vuelve a la tumba contigo. Por el camino difícil». Usando su rayo mágico, atacó a Grundy varias veces, aturdiendo al gigante antes de desatar una ráfaga concentrada contra él. Grundy levantó las manos y se abrió paso lentamente entre la embestida antes de acercarse lo suficiente para lanzar uno de sus enormes brazos contra Faust. No estaba funcionando. Para evitar convertirse en un muñeco de trapo ensangrentado, Fausto abandonó su ataque mágico. ¿Esta cosa sentía dolor o era demasiado estúpida para que la electricidad la quemara? Bien. El olor de un cadáver en descomposición quemándose no es mi idea de algo agradable, pero en este caso se puede hacer una excepción.
Con ambas manos, Fausto formó bolas de fuego verde enfermizo que arrojó, una golpeó a Grundy en el pecho y la otra en la cara. Podía arder con las manos de su magia hasta que no fuera más que un montón de huesos y polvo. Pero no lo hizo. Grundy gruñó y se quitó el fuego de la cara y el pecho como si fuera polvo. Había quedado ciego, aunque solo fuera temporalmente. La magia de Fausto le estaba haciendo daño, pero no tanto como debería, como habría hecho con cualquier otra persona en la que la hubiera usado sin ningún método para evitar su efectividad. Fausto se quedó atónito y, de repente, comprendió. De alguna manera, esta criatura absorbía la mayor parte de su magia. Era la única forma en que podía enfrentarse a ella. Ni siquiera otros usuarios de magia podían soportar ninguno de sus hechizos de una manera tan directa. Necesitaban barreras, amuletos, algún tipo de medida defensiva. Por supuesto, el monstruo que ahora tenía el fragmento de Farseed no lo haría, porque conseguir todo lo que quería simplemente no podía ser fácil. En lugar de centrar sus ataques en Grundy, Fausto usó su magia para mantenerse alejado del ahora enfurecido monstruo de los no muertos que lo perseguía sin descanso, destruyendo paredes y pilares de la estación de metro abandonada con poderosos y torpes golpes de sus puños. Todo iba cuesta abajo rápidamente. Todo lo que se suponía que debía ser era una cuestión de recuperar el fragmento. Lo había encontrado. Había encontrado 2 de los 4 y este era el tercero. Estaba tan cerca ahora. Toda la espera. Las pistas, la sangre con la que había manchado el suelo para conseguir lo que quería. Un zombi con superpoderes no iba a ser lo que le impidiera recuperar sus poderes y superarlos. Pero no iba a ser esa noche. Había esperado mucho tiempo. Un poco más de tiempo para encontrar la siguiente pieza del rompecabezas que resolvería sus problemas no importaría. No voy a pelearme contigo como un patán borracho, declaró Fausto enojado por su cambio de fortuna. Tendría que repensar cómo obtuvo esa pieza en particular. No era porque le daba miedo luchar y ganar. No, solo un tonto lucharía en una batalla que no estaba en sus términos si existían otras opciones. Durante una pausa en la refriega, Fausto se escabulló en la oscuridad, sin entusiasmo por continuar. Grundy continuó atacando a la nada, destrozando todo lo que caía en sus manos, incluso después de darse cuenta de que no estaba golpeando a nada vivo ni respirando. Nada que pudiera sentir dolor. Necesitaba remediar eso. XXX, con Null, ciudad gótica, sobre el suelo, el parámetro autoimpuesto de intentar robar a los villanos en lugar de a cualquiera que tuviera algo que valiera la pena robar era más problemático que útil. Era difícil encontrar algo que valiera la pena por el alboroto que generaría robarlo. Sigo buscando, dijo Null, recorriendo los tejados mientras hablaba por teléfono a través de un dispositivo inalámbrico oculto bajo su capucha. No he visto nada que valga la pena robar por aquí. Cualquier cosa que hagamos primero va a acabar molestando a todos los demás, así que tiene que ser un botín importante. Del otro lado de la llamada, podía oír a Rose moviéndose por la ciudad mientras le hablaba. Bueno, Sparks. Si no puedes encontrar nada para llevarte, no sé por qué me lo estás diciendo. Ni siquiera sé qué se supone que debo buscar aquí. Ella no era una ladrona. Ya le había expresado ese hecho varias veces. Null sabía que Rose no era una ladrona, pero era inteligente. Si él podía encontrar algo en lo que pudieran meter las narices, ella podría encargarse de todo lo que tuvieran que hacer para terminar el trabajo a partir de ese momento. Déjenme a mí la parte de exploración. Encontraré algo, de alguna manera. No te preocupes por eso. Simplemente haz lo que haces. Ese tipo de creencia era alentadora. No había esperado exactamente algo así de ella. Y mientras sigues buscando tu gran boleto para resolver todos nuestros problemas, yo haré lo que hago y buscaré un trabajo real. Esa parte no tanto. Por otra parte, ella nunca lo había engañado con la creencia de que realmente encontraría algo para ellos. Ella era realista en ese sentido. De todos modos, fue algo sorprendente. Habían estado hablando de lo poco probable que era conseguir trabajo para alguien que no intentara sacar provecho de su asesinato primero. ¿Puedes conseguir un trabajo real y remunerado en este lugar? Pensé que ambos pensábamos que no tenías ninguna posibilidad de conseguirlo después de la fiesta de la recompensa. Puede que ni siquiera sea algo que ocurra dentro de Gotham, si es que logro encontrar al tipo en primer lugar. Quizás tenga que tocar algunas puertas para obtener una pista sobre cómo contactarlo. Ah, toda esa canción y baile del tipo que conoce a otro tipo, ¿sí? Probablemente mucho de eso, confirmó la chica conocida como Ravager. Pensaré en decirte tu nombre si puedo encontrarlo. Aunque probablemente me lleve un tiempo. Luego Sparky. Te veré por ahí. Adiós, le dijo Null mientras se tocaba la oreja con el dispositivo y finalizaba la llamada. Aceptar la oferta de trabajo que le había presentado Selina fue probablemente lo mejor que pudo haber hecho en ese momento.
Mientras estaba en el Teen Road Club, Max le explicó a ella los términos de su trabajo allí. En realidad no era un trabajo, o si lo era el más fácil que había tenido. Él fijaba su propio horario, básicamente entraba cuando quería y se quedaba tanto tiempo como quisiera en una noche determinada. Le pagaban la menor cantidad posible, lo cual estaba bien porque probablemente lo compensaría con propinas y con lo que realmente obtendría a cambio. Selina quería un segundo par de oídos que estuviera atento a posibles ganancias lucrativas. Por eso lo contrató. En cuanto a su experiencia en el robo, era muy nuevo, llevaba menos de un año en el juego. Todo ayudaba, y esto era mucho más que un poco. Todo esto era simplemente una forma más eficaz de obtener información sobre empleos que saltar de los tejados y correr por la oscuridad. No es que no disfrutara del todo haciendo esas cosas, simplemente no era productivo. Hablando de eso, se encontró haciendo precisamente eso por costumbre en su camino a casa. Max ya sabía dónde se encontraban varios escondites de drogas, armas y dinero que pertenecían a los elementos criminales locales en las áreas que frecuentaba, tanto como él mismo como por la noche como Null. Su primera idea impulsiva había sido robarles todo lo que pudiera llevar, pero cuanto más lo pensaba, menos creía que estafar a los traficantes de drogas y a los escondites funcionara. No podía ser. Aquí no podían pasar cosas de poca monta. No para lo que necesitaba el dinero en esta ocasión, para su disgusto. ¿Cuántas veces podría robar a tipos como estos y llevarse unas cuantas decenas de miles de dólares? ¿2 veces? ¿Tal vez 3 veces? Después, o bien se pondría demasiado a prueba para hacerlo con regularidad, o bien las cosas se ralentizarían por completo debido al peligro de perder dinero en toda la ciudad. Eso duraría semanas, incluso meses. Eso habría funcionado si lo hubiera hecho solo para él. Unas pocas decenas de miles de dólares, tal vez incluso más de 100.000, eran suficientes para sus necesidades. No tanto si lo estaba haciendo para tratar de obtener millones en un plazo razonablemente corto. Incluso si fuera posible para ellos robar a elementos criminales 2 veces por semana durante un año, probablemente no obtendrían lo que quieren. Espera. ¿Qué querían? ¿Desde cuándo empezó a preocuparse por lo que querían los demás? ¿En qué estoy pensando? Estoy robando para otra persona, pensó Null antes de racionalizarlo en su propia cabeza. Esto no era exactamente para otra persona, para Rose. Eso implicaría que no quería hacerlo de otra manera, o que no estaba obteniendo nada a cambio. Estaba obteniendo mucho. Parte de lo que terminaran robando en el camino, y un mínimo de $500,000 cuando todo esto terminara. No, todavía estoy haciendo esto por mí mismo. Ayudar a Rose está bien y todo eso, pero sigue siendo todo por mí. Su exploración y sus viajes llegaron a su fin cuando vio destellos azules y rojos reflejándose en el aire en las paredes y ventanas de una cuadra de la ciudad a la que se estaba acercando. Luces de policía. Muchas luces. La curiosidad de Null le hizo ir a comprobar qué era lo que estaba causando tantos problemas para que la policía estuviera presente en ese tipo de situaciones. Por supuesto, el instinto de supervivencia rápidamente le dio un revés a la curiosidad para ponerla en su lugar, y de inmediato decidió que, fuera lo que fuese, no era asunto suyo. Por supuesto, la policía no sabía mucho, si es que sabía algo, sobre él. Aún así, era un riesgo que no quería correr, acercarse a los muchachos de azul y darles una excusa para arrestarlo. Por lo tanto, era hora de tomar el otro camino. Sí, había estado fuera durante mucho tiempo. Era peligroso de noche en Ciudad Gótica. No señor, definitivamente no era un lugar para un adolescente modesto. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta no era la clase de voz que Null estaba acostumbrado a escuchar cuando alguien lo atacaba, algo que se estaba volviendo cada vez más raro en estos días. Solo había escuchado esta voz en particular una vez antes, en una frase corta. El hombre que le dijo que se fuera en medio de la gigantesca cacería de Ravager. Null se detuvo en seco al oír la voz de Batman, entre todas las personas, que lo llamaba y le preguntaba qué estaba haciendo. Null no tuvo ningún problema en responderle, después de deshacerse del nudo nervioso que tenía en la garganta. Me voy de la policía. Finalmente, reunió el coraje para salir, no quiero estar en lo que sea esto. Dime que no fui hacia eso en lugar de alejarme de eso. Batman no dijo ni una sola palabra, ni en un sentido ni en otro. No tenía tiempo para hacerlo. Al tocarse la oreja de su capucha puntiaguda, la cara visible de Batman se torció y frunció el ceño, y salió corriendo. Null tuvo una rápida discusión consigo mismo, para quedarse temporalmente con Batman, a quien no parecía importarle nada, hasta que pudiera salir corriendo o correr en dirección a tantos policías, quienes probablemente tendrían un problema con él no solo como ladrón, sino como alguien que inadvertidamente había pasado su perímetro.
Batman se dio cuenta de que no había perdido del todo su sombra eléctrica y le hizo saber que su presencia no era exactamente aprobada. Vete, Null. El tono gélido del principal protector de Gotham casi hizo que Null quisiera dar media vuelta y hacer exactamente lo que le había ordenado. Pero aún no lo había golpeado, así que hasta entonces Batman solo ladraba. Incluso si el ladrido por sí solo todavía era bastante aterrador, lo haré tan pronto como encuentre una salida en la que la policía no me dispare. Estaba claro. Los esfuerzos de Null por enmendar un error no habían servido para ganarse ni un ápice del favor de Batman, lo cual estaba bien. No esperaba que ningún héroe que se hubiera enterado de lo que había hecho pensara mejor de él, especialmente cuando se trataba de un caso duro profesional como este. Null giró la cabeza para seguir mirando a su